todas, un gusto tenerlas acá en este diplomado. Todavía hay unos asuntos relacionados como con la logística que, como ven, pues nos ha costado un poco lograr coordinar bien con la alcaldía, pero la idea es como lograr primero la permanencia de ustedes, resolver las inquietudes que tengan. Sé que al inicio eh, las observaciones y las inquietudes están muy relacionadas con lo técnico, pero también la idea, con lo técnico y lo procedimental, pero también la idea es que podamos conversar un poquito sobre los elementos teóricos y conceptuales que propone el diplomado. Como saben, les estuve avisando por el grupo que esta semana reabrimos la convocatoria, pues considerando los problemas técnicos que hemos tenido con la plataforma. Varias personas se fueron, muchas personas después de esa primera conexión que fue fallida, eh, pues se desconectaron del todo, y también la universidad tiene un compromiso como de cumplir unos tiempos, no de cumplir un número específico de personas integradas a los diplomados. Entonces, por eso nos vimos como en la necesidad de hacer una nueva convocatoria. La idea es que las personas, entonces vamos a manejar como unos tiempos alternos. Las personas que iniciaron desde el principio tienen como unos plazos para presentar la evaluación del módulo 1 y 2. Las personas que apenas están ingresando pues tendrán también una modificación en ese cronograma, pero sí tenemos una temporalidad límite y es el mes de diciembre. El 11 de diciembre más o menos, todas las personas tendrán que haber terminado la totalidad de los módulos. Entonces recuerden que son 5 módulos, y la idea es pues que a esa fecha todas las personas hayan completado las evaluaciones. Entonces les pido el favor, si por ejemplo van teniendo alguna dificultad, van necesitando como ampliar los plazos, también podemos ir mirando en la medida de lo posible cada uno de los casos en particular. Pero creo que también como de acuerdo a sus tiempos y a lo que han programado para este diplomado, pues la idea es también, en la medida de lo posible, ir cumpliendo pues como con la planeación proyectada. Eh, Recuerden que este es un diplomado 100% virtual. Esto les permite pues como tener cierto nivel de autonomía con el manejo de su tiempo. La recomendación que les he hecho es también como generar un hábito de estudio. La virtualidad nos desbordó este semestre y creo que si no se tiene también como un método para estudiar, es probable también que nos sintamos un poco abrumados y abrumadas con la información, con las lecturas, con el material para visualizar. Entonces la invitación pues también es como a eso, definir unos tiempos de dedicación para el desarrollo de las actividades, y eso también va facilitando también como encontrar un ritmo para cursar los cinco módulos. En la temporalidad que llevamos, ya algunas personas han terminado el primer módulo. Recuerden que el primer módulo, va a ser aquí como un repasito así muy general. Recuerden que en el primer módulo trabajamos, que era género y sociedad. Esperen que es que estoy pendiente de quién ingresa. Por el otro lado también estoy pendiente del chat de la escuela, porque nos están pidiendo pues por ahí también como una información que se requiere, porque hay personas que están conectadas efectivamente en el YouTube que no nos funcionó. Entonces voy aquí a tratar de resolver todo esto al tiempo. Bueno, entonces ustedes ya vieron o están viendo en este momento el módulo de género y sociedad. Este es un módulo en el que pues, la idea también es esa aproximación a los conceptos básicos de género, ¿cierto? Sexo, y como a toda esa representación sociocultural que se construye a partir de cada uno de esos, como de esos componentes o de esos elementos. El sexo femenino y el sexo masculino como componentes biológicos, pero también lo que se desprende de allí en términos socioculturales.
Entonces ese primer módulo está como muy concentrado en esa parte. No, madre, están entrando todas acá. Como les tengo que dar la autorización. Bueno, entonces, recuerden que ese módulo tiene 4 capítulos: estereotipos de género y el debate de naturaleza-cultura, comprender lo que es el sistema sexo-género, el subcapítulo género, patriarcado, orden social y poder, y el capítulo 3, género, deseo, identidad y sexualidad. Pues estos conceptos son básicos, yo lo digo así, es como el marco conceptual, parte del marco conceptual, para después poder entender ese contexto en el que se da la participación política de las mujeres, y también para comprender esas barreras y esas brechas de género que también se dan allí en ese espacio de la participación política. Pues como sabemos, es un espacio en el que también se reproducen de manera sistemática como esos estereotipos de género y esas barreras que se ven en otros espacios de la vida y de la sociedad. Entonces ese módulo, recuerden, vuelvo y les recuerdo lo que tiene que ver con la evaluación. La evaluación consta de la participación en el foro y de la prueba final. La participación en el foro es del 30%, entonces miren, ya solo con la participación en el foro tienen parte de la evaluación, y está también pues ya la prueba, el cuestionario o el examen final, que arroja también una calificación. Tienen 2 intentos: el intento que se valida o el intento con el que se queda el sistema es el que tenga la mayor puntuación. Hay algunas personas que han tenido como inconvenientes en la conexión, se les cae la conexión en un momento determinado, o incluso personas que no han aprobado ese examen. También me pueden escribir y podemos mirar en la medida de las posibilidades un nuevo intento para quienes perdieron esa evaluación. Lógicamente, un nuevo intento implicará un ejercicio juicioso de relectura, de pronto esos documentos que no fueron fácilmente comprendidos, o esos conceptos que de pronto no nos quedaron muy claros. La idea es que también puedan tener como esa retroalimentación al respecto. ¿Cómo les fue con el módulo 1? Si tienen pues como observaciones o algún tipo de comentario sobre ese primer bloque temático. Me gustaría escucharles para que empecemos también como la conversación al respecto. Ahora, Profe, buenas noches. Si quieren, vamos pidiendo la palabra por el chat y así no nos competimos con el uso de la palabra. No, entonces hagámosle Julie y después Lina Marcela. Bueno, profe, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, muy bien, gracias. Una pregunta. La evaluación final de cada módulo tiene un porcentaje para ganar a partir de, por ejemplo, a partir de 70, 80, 90. Tiene un porcentaje. Es como que apruebes el 70% de la prueba. Listo, muchas gracias. Y miren que la calificación es de 1 a 10, también para que se lo tengan en cuenta. O de 1 a 100, entonces se aprueba más o menos con 70 puntos, ese es como el promedio. Listo, muchas gracias. Okay. Buenas tardes. Hola, a todos. Lina, ¿cómo estás? Bien, mi pregunta va más orientada más como a los contenidos que tienen como las lecturas, porque a mí me preocupa, yo soy socióloga, ¿cierto? Sí. Y yo en estos momentos, yo ya había hecho un diplomado de género con la escuela también. ¿Qué me preocupa a mí? De que son unos contenidos demasiado densos. Entonces yo me pongo en el lugar de las personas que no son profesionales, que igual están haciendo este diplomado, y que estas lecturas requieren mucha comprensión y además que son muy extensas, ¿cierto? Si bien también es la organización que hagamos cada uno del tiempo, ¿cierto? De organizarnos, de tener como tantos días a la semana para dedicándolos a las lecturas, me preocupa que son muy densas, o sea, hay lecturas que a mí me tocó preguntarle a otra compañerita que también está dentro del módulo,
dentro del diplomado, que también es socióloga, ve, vos entendiste esta parte, o sea, yo quedé como, me tocó volver a releer varias veces ciertos textos y preguntarle como a una compañera, entonces no sé, quedé como Pues con la duda. de hecho, Lina, ese ejercicio que tú haces es un ejercicio recomendable. Pues ojalá pudiéramos, por eso también la invitación constante en el chat a que también hablemos de los asuntos relativos a lo académico. Lo que nosotros quisimos proponer desde lo académico con el diplomado también son como las lecturas de referencia, sobre todo los debates, las posturas, las corrientes. Por eso también es muy complejo como cerrar ciertos debates, porque lo que queremos justamente es como mostrarles desde la contemporaneidad y desde autores, ¿no? Incluso también desde diferentes corrientes y posturas, una lectura histórica, ¿cierto?, de los fenómenos, y por eso pues hay lecturas que desde tu perspectiva son densas, pero que sentimos que es necesario que hagan parte también como de ese, como les decía, ese marco conceptual y teórico del curso. Entonces, muy bueno, ese es un ejercicio también como de aprendizaje autónomo, que cada quien identificará, no sé si para todas las personas tengan los mismos grados de dificultad, ¿cierto? Si necesariamente, pues ese ejercicio de conversación con otras personas también les puede ayudar como a aclarar las dudas, pero sí les digo eso, fue concebido y fue construido también desde esa perspectiva, que este sea un diplomado que estructure mucho conceptualmente a las personas participantes, justamente para que sea un ejercicio académico valioso. Pues no sé, no sabría qué más decirle, me gustaría escuchar de pronto otras visiones y otras posturas frente a lo que encontraron en el primer módulo. Hola, Doris, ¿puedo Hola, participar? sí, adelante. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Edilia Betancourt, también soy socióloga. Veo que hay bastantes colegas pues en este diplomado, qué bueno. Bueno, primero decirles que sí, las lecturas realmente son un poco densas. Digamos que yo también pensé lo mismo que la compañera, en la medida en que yo estoy en este encuentro porque hago parte de una junta de acción comunal y pues fue una invitación que le hicieron a lideresas de juntas de acciones comunales, pues como en el caso donde yo estoy, ¿cierto? Sé que para algunas de mis compañeras va a ser un poco difícil porque no tienen académicamente pues como la experiencia y va a ser un poco duro. Sin embargo, en el primer módulo, yo creo que el primer video que yo vi, incluso lo vi, creo que fue antier, creo que es de una historiadora, lamentablemente en ese momento no tenía cómo anotar el nombre, donde ella nos hace un recuento histórico, algo así como de lo de género y también lo de movimientos feministas. A mí me parece que fue muy interesante esa introducción. De hecho, incluso para quien nunca haya navegado por el tema pues de este tema, ¿cierto? Y de los conceptos de feminismo, de género y demás. Lo otro es que quería que nos invitáramos, pues invitarlas también a que aquellos conceptos que nos parezcan extraños o en aquello que tengamos dudas, que lo podamos plantear como por el WhatsApp e irnos ayudando mutuamente como con aquellas cosas que decimos como esto qué significará, ¿cierto? Veo que habemos profesionales pues que podemos colaborar de cierta manera en eso, aquellas compañeras que no tienen la experiencia académica pues de esos conceptos. Entonces sería una invitación además porque es una forma de enriquecernos muchísimo más en este diplomado y de eso se trata, ¿cierto? Entendí Yo también que inclusive a partir de lo que estás diciendo, discúlpame que te interrumpa, les propondría, si en un momento determinado encontramos muy complejo esto, podemos plantear, hacer un encuentro breve, adicional, voluntario, y de todas maneras estos encuentros son voluntarios, también para hacer esa discusión. Porque también es muy interesante, y lo ponía también en el chat, mirar
Las discusiones además no serán acabadas. La idea es justamente dinamizar la conversación y como Doris, Se te está entrecortando un poquito, Doris. lo que pasa es que Edilia María tiene el micrófono encendido, entonces no se escucha lo que habla Doris. Ah, ok. Pero entonces si quieres, Edilia termina y ya yo hago la anotación. Ay, sí, qué pena, no caí en cuenta de apagarlo cuando tú hablaste. Bueno, sí, y la otra, entonces sí, es como que pudiésemos hacer por el chat también como grupitos de estudio, no sé, o sea, como de lectura, ¿cierto? Como voy leyendo algo y no lo entienden, te lo comparto un poquito por el WhatsApp, no el texto grande ni algo grande, sino algo corto, porque seguramente no todas vamos a estar en el mismo, a la par en la lectura, ¿cierto? Unas irán más avanzadas, entonces podrán explicarnos a los que estemos atrasados, en fin, así como una dinámica de colaboración en ese aspecto, y vuelvo y lo digo, es porque hay conceptos que no manejamos, seguramente yo por lo menos sé que, vuelvo y les digo, el video que vi me pareció excelente de la introducción porque me llevó pues como a toda esta historia, a todo este recorrido que tiene los movimientos feministas, todo el tema de género, entonces me abrió, o sea, me dio la perspectiva total para ya uno meterse como más en el cuento. No, eso era todo, les agradezco muchísimo. Muchas gracias a ti, Edilia. No, yo comparto 100% también la idea de que el chat se convierta en un espacio de conversación sobre las lecturas y los avances. Y también lo que les proponía era que en caso tal que veamos la necesidad de dialogar específicamente sobre un texto o sobre alguno de los, como de los instrumentos o elementos pedagógicos que se comparten en la página, pues que podamos hacerlo. Aquí varias personas han pedido la palabra. Pidió la palabra Jessica y después Ana del Carmen. Adelante. Y Valeria Daza. Vamos en ese orden. Bueno, Daniela, entonces habla tú que habías pedido la palabra antes. Después Valeria. Ah, Salomé, si tienes razón, no había visto por aquí. Vamos en ese orden entonces. Hola, buenas noches para todas. Creo que hay algunos chicos que nos acompañan igual, pues buenas noches para todas y todos. Básicamente mi pregunta es porque en el encuentro de las 5 de la tarde explicaban un poquito como la plataforma como tal y decían que los cuestionarios y lo que eran cajas de recursos, no recuerdo el nombre exacto, caja de herramientas, caja de recursos, si quieren, aquí miro cuál es el nombre, caja de herramientas, y los cuestionarios no son como de pues no se deben realizar de manera obligatoria. Entonces yo sí quedé un poquito confundida porque yo estaba intentando terminar el módulo 1 pues con brevedad y yo estaba haciendo como todos los cuestionarios que aparecían en los capítulos, en los podcasts o en las cajas de herramientas. Entonces quisiera saber si realmente sé que se deben hacer pues por gusto propio, pero lo que entran como en el contexto de evaluación es, valga la redundancia, la evaluación final. Pues miren, dentro de la estructura que propusimos, la idea es que las lecturas de algunos recursos tienen un cuestionario que es un cuestionario de retroalimentación. Entonces te pregunta sobre asuntos clave de ese recurso. Pues la idea es que puedan hacerlo, pero no es obligatorio. Y otra cosa es que muchas de las preguntas que se hacen en ese repaso hacen parte del cuestionario final. De hecho, una recomendación que recibí de uno de ustedes me dijo algo así como que proponía que solo se llenaran los cuestionarios y no existiera la prueba final. Pero la idea, pues justamente es que ustedes puedan tener un feedback en el proceso. Entonces, por ejemplo, si hay una lectura en la que el cuestionario lo que te revela es que hubo un concepto que no quedó claro, pues ahí tener también
pues como ese feedback antes de hacer la prueba de evaluación final. Lo que aparece como caja de herramientas son lecturas adicionales y opcionales. Pues es que miren, acá hay de todo. En estos grupos generalmente encontramos personas a las que les encanta leer, pues no sé, ahorita las personas que estaban conectadas a las 5 se pudieron dar cuenta que incluso había una persona diciendo que sí podía hacer los 3 diplomados. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo también de, hay personas que tienen como mayor disponibilidad y que quisieran pues también tener acceso a más material. Entonces ese es un material adicional, pero sí la idea es que quien quiera hacer los cuestionarios los hace como feedback y ahí también tienen información de posibles preguntas que salgan en la evaluación final. Y la sesión de cada herramientas también es opcional. Incluso yo sé que muchas personas pueden estar acá en el diplomado también con la idea de actualizarse frente a lecturas, textos, producción investigativa. Entonces ahí también pueden ir, pues en el material que tienen a su disposición, también tienen unos recursos que ustedes pueden utilizar en sus diferentes procesos laborales y académicos. Bueno, seguía la lista, creo, Daniela, que respondí como tu duda. Sigue Valeria. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Pues yo soy Valeria Daza, estudio Derecho y pertenezco al Observatorio de Género de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Bueno, yo como entré apenas hoy literalmente, estaba como un poquito desubicada y me queda una inquietud. En primer lugar, por ejemplo, en cuanto a ahorita que estábamos a las 5 de la tarde, estaban hablando de que había un trabajo como final, o sea, que algunas estaban como agrupadas y yo dije, ¿cómo así? Porque para uno de todas formas ir pensándose en qué va a ser y si es en conjunto, uno ir buscando pues a alguien en WhatsApp para asimismo hacer como el trabajo o si es individual, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en cuanto a, por ejemplo, las evaluaciones que se subieron, yo vi que una, por ejemplo, se cierra el día 25 de este mes. A las personas que acabamos de ingresar, nosotras te escribimos como, hola, voy a presentar la prueba, ¿me puedes habilitar el examen con posterioridad? O sea, un día antes o el mismo día que lo vayamos a presentar y todo esto. Y era para ver si porfa, nos puedes dar porfa, o sea, si de ser posible, nos podrías dar unas fechas aproximadas para que nos digas, bueno, para esta fecha ya ustedes han de haber presentado, por ejemplo, este examen y este examen, para uno tener más o menos una idea de cómo están trabajando ustedes en sus tiempos, para así mismo uno irse acoplando a los tiempos en cuanto al diplomado. Listo, gracias Valeria. Entonces mira, el esquema que yo tengo de tiempos está muy adaptado a como se proyectó inicialmente, pero entonces se ha ido moviendo. Entonces ahí estamos jugando como con varios cronogramas al tiempo. Yo les voy a compartir esa programación. De hecho, lo que sí hemos dejado fijo son las sesiones sincrónicas. Recuerden que hay unas sesiones de asesoría o de tutoría conmigo, pero hay otras que son unos conversatorios con invitadas. Por ejemplo, las que ya pasaron, ustedes pueden acceder a ellas cuando ingresan a la plataforma, ven en la parte inicial unos videos. ¿Cómo lo concebimos? Como que una charla abriera cada módulo, ¿cierto? Entonces, la primera charla la hizo la profesora Ruth López, que era alrededor del concepto de género. La segunda charla para este diplomado fue sobre feminismos. Creo que ahorita una de las compañeras que habló pues Edilia justamente hizo mención a esa charla porque la primera parte fue como un recorrido histórico y muy vivencial sobre esas mujeres que han liderado diferentes corrientes de los feminismos y después se habló del feminismo popular y los feminismos, la experiencia de los feminismos en la ciudad de Medellín. Y la próxima, que sería este miércoles que viene, es una sesión que vamos a hacer como apertura
ya en sí al tema de la comunicación, perdón, de la participación política, que va a estar muy orientado al asunto de la comunicación política. Entonces, esas charlas se pensaron inicialmente como apertura de cada uno de los módulos. Entonces, siguen como en las fechas que se habían proyectado inicialmente, pero ahora la idea pues es que como tenemos diferentes ritmos, nos vamos a ir adaptando también a esos ritmos. Entonces, para que las personas que estén adelante, pues sigan también con su ritmo, y las personas que acaban de llegar sepan que vamos a ir adaptando también la evaluación. Entonces, como lo decía Valeria, me pueden escribir, o sea, vamos a abrir primero, entonces está habilitado el primer módulo hasta el 25, el segundo hasta el 1 de noviembre, pero los podemos ir corriendo también de acuerdo a la solicitud que vayan haciendo. Sí les recomiendo, o sea, la recomendación general, ojalá se puedan poner al día o avanzar mucho en los contenidos de esos dos módulos lo más pronto posible, porque si no, pues la dinámica es como que se vayan acumulando. Frente al trabajo final, la idea sí es que por afinidad, creo que ese es el mejor criterio, afinidad temática. Entonces, por ejemplo, ya se han planteado 2 temas y lo que han hecho las compañeras es que lo han puesto en el chat. Entonces, como el primero fue, pues ya es una idea de hecho muy, muy elaborada, como hacer una serie de podcasts alrededor del movimiento político Estamos Listas acá en Medellín, y no recuerdo exactamente cuál fue el otro tema, pero lo que han hecho es que lo han puesto en el chat, y las personas que se sienten de alguna manera vinculadas con el tema, pues han levantado la mano y se han ya definido como unos mecanismos de trabajo. A partir del tercer módulo, sí les vamos a empezar como a pedir unos insumos, justamente sobre ese trabajo final. ¿Cuál va a ser la temática general? Pues lógicamente quiénes son los integrantes del grupo, más o menos también les vamos a ir contando cuál es la idea. La idea es que sea, aquí está preguntando Valentina, si no hay un límite máximo. Límite de integrantes, o sea, el primer límite que pusimos de integrantes es de 10 personas, porque también en términos de después de evaluar es muy complicado, ¿cierto? Y la idea es que el trabajo final se genere un producto que pueda ser divulgado, difundido a través de las plataformas virtuales. Entonces, por eso se les habla de un podcast, un blog, un video, también como ir explorando un poco esos lenguajes que desde la virtualidad nos permiten difundir una idea, un pensamiento, pues o algo alrededor de la participación política. Evidentemente, llegar a elaborar ese producto implica también como un ejercicio investigativo, de elaboración conceptual. Entonces las opciones son varias, lo que les digo, podcast, pero bueno, para el podcast hay que hacer un ejercicio como investigativo, construir un guión, también tiene un componente técnico. Si va a ser un blog, porque hay personas a las que les gusta escribir, ¿cierto? También como pensarle un poco al formato y al contenido. O si va a ser un video, pues también la investigación, la elaboración del guión y la realización del video como tal. O por ejemplo, no sé, algún grupo puede proponer hacer un webinar, o sea, un espacio de reflexión en el que algunas personas van a tener una intervención y a elaborar una reflexión sobre alguno de los temas del curso. Pues si quieren, no sé si acá está la otra persona que propuso el segundo tema, eso. O si quieren también, aprovechemos este momento y vamos compartiendo las iniciativas. La idea también es como activarlo del trabajo final a partir del segundo módulo, porque también ahí podemos ir teniendo mayor claridad sobre esas temáticas que nos gustan. Individual, no, la opción de hacerlo individual no está habilitada porque, o sea, a este diplomado se inscribieron 400 personas, más de 400 personas.
si abrimos la opción de hacer el trabajo individual, o sea, técnicamente yo no tendría cómo hacer la evaluación ni siquiera de un porcentaje de las personas participantes de manera individual. Entonces esa es la idea. Incluso ya hablábamos algunas personas que tienen, por ejemplo, no sé, 3 compañeras de la universidad que se inscribieron al diplomado, ¿cierto? También puede ser así, como personas por cercanía, pero también por afinidad temática, para que ese sea como un criterio de organización. Y vamos a tener unas sesiones también, pueden ser sincrónicas, incluso hay un foro ya activado también en la plataforma para el trabajo final, o más bien se activa cuando empecemos el tercer módulo, y ahí también vamos a poder ir intercambiando información sobre ese trabajo final. Pero bueno, con el trabajo final no vamos también como paso a paso. Recuerden que es muy importante como avanzar en los contenidos para ya después empezar a elaborar la idea del trabajo final. Entonces yo les diría que se concentren mucho en avanzar en estos 2 primeros módulos, y lo del trabajo final lo vamos procesando en el camino. Sigue con el uso de la palabra Salomé. Buenas noches para todos. Bueno, primero va a ser pues como un comentario. El segundo tema es salud mental y política. Nosotros ya tenemos un grupo en WhatsApp para las personas pues que estén interesadas. Una de nuestras compañeras dio la idea y en este momento somos 6 personas que estamos en el grupo, pues ya esperando como el momento en donde podamos empezar a armar nuestro diálogo alrededor de esta temática. Mi pregunta pues es muy puntual con relación al módulo 1 y es cómo funciona lo de los puntajes. Vi que en la primera actividad había un foro, la participación de un foro, y pues ya el resto es como la evaluación final. Me gustaría tener claridad cómo sería como esos porcentajes y básicamente esa es mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, lo que yo les decía ahorita, la participación en el foro vale un 30% y la evaluación vale un 70%. Entonces, pero en este momento no sé, no me he fijado bien, porque habíamos activado la opción de calificación automática de la participación, pero tuvimos un inconveniente con la plataforma. Yo empecé a hacer la devolución manual, pero entonces les preciso eso de aquí al lunes, para que puedan tenerlo claro, pues, y saber efectivamente ya la calificación final. Porque también sé que muchas personas se quedaron solo con la calificación del cuestionario y puede que se hayan desanimado un poquito. Entonces, para que sepan que son combinadas las dos. Pues, y que de hecho, lo que asumimos es que la participación en el foro es más cuantitativa que cualitativa, ¿cierto? Entonces, solo participar en el foro ya te da el 30% ganado. Está aquí inscrita Elena. Para la palabra. Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Tengo varios puntos para mirar, ¿cierto? Uno, igual que las compañeras que han hablado sobre la densidad de los temas, de verdad que son demasiado largos y digamos, cuando uno hace los cuestionarios, pues los cuestionarios realmente son muy cortos respecto a la cantidad de contenido que tiene cada tema, ¿cierto? Lo otro es que la evaluación final del módulo me sucedió que quería mejorar la nota y tuve un percance con el internet de mi casa y ya no pude continuar la segunda oportunidad pues para mejorar mi nota, no la pude realizar. Entonces pues eso me causó como algo Pero de bueno, cuando tristeza porque tengan inconvenientes, me escriben directamente. Y también hago esa recomendación, como que las situaciones particulares no las pongamos
en el chat. Cuando me pasó a mí específicamente esto, me escriben al chat y tratamos de resolverlo, me escriben por el interno y tratamos de resolverlo, y sí poner como en el chat colectivo esos temas que sabemos que pues que de alguna manera nos pueden resolver dudas generales. Listo, pero entonces me escribes ahorita, Elena, y miramos ese tema de tu segundo No, yo intento ya, de qué pena, pero evaluación. ya te lo había hecho saber y no se resolvió Pero el yo te tema, yo ya dije, te lo había hecho. yo te respondí que podías intentarlo. Tú me Sí, escribiste justo pero en el momento en el que sí, estaba, pero o sea exacto. que sí te di una respuesta en ese momento. Ahora me estás planteando Sí, la situación porque ese segundo intento no te salió, o sea que sí es una nueva consulta. sí, eso pues eso me desanimó porque no, realmente no conseguí lo que me habías dicho que se podía hacer, entonces yo decía, ay no, qué pesar, pues sí, no quería como molestar, pero bueno, en fin, de resto pues me parece que la dinámica del diplomado es bastante buena, las lecturas son muy interesantes, pero sí muy largas, requieren más del tiempo que me parece que tienen como programados para la lectura, porque pues sabemos muchas personas que tenemos muchísimas obligaciones, somos líderes sociales y no tenemos muchísimo tiempo tampoco para dedicar tanto tiempo a las lecturas, son muy largas, pues sería como bueno que nos dieran como una apuesta en común sobre cada lectura, de modo sincrónico, pues es una sugerencia, no sé. Muchas Bueno, gracias. yo tomo la sugerencia de todas maneras y otra vez les reitero, pues de todas maneras la función como tutora también es poder resolver esas dudas eh, particulares que les surjan, y pues yo creo que la peor consulta de diligencia es la que no se hace. Pedir una segunda oportunidad, un tercer intento para la prueba, ¿cierto? Si les falla la plataforma, nos ha pasado de todo con la plataforma, entonces también entendemos que el tema de la conectividad está Ah, sí, siendo un gran discúlpame, inconveniente. otra cosa que me pasó es que cuando hicieron el mantenimiento de la plataforma, cuando volví a ingresar al día siguiente, todo me aparecía en inglés, Sí, la todo me estaba plataforma, apareciendo en inglés. Entonces yo dije, la pues las personas plataforma que, yo sé un poco de inglés, pero hay personas que no saben inglés, ¿cómo van a hacer para responder estas personas estas preguntas? Entonces eso fue una falla en la plataforma. Muchas gracias. ok, a ti. Jessica. Vale, muchas gracias, Doris. Buenas noches para todos y para todas. Sí, yo no sé, o sea, siento que igual que las compañeras, son algunas lecturas muy densas. Realmente no todas, hay unas como más fáciles, más digeribles, más resumidas. Y creo que pues esto surge, pero también tienen que surgir soluciones, ¿no? Como sé que tenemos un chat de WhatsApp, pero pasa que todos y todas vamos en diferentes niveles de avance, por tiempo, por obligaciones, bueno, por diferentes razones, ¿no? Entonces, no sé si sea muy engorroso lo que pienso proponer, pero creo que en la medida en que vayamos avanzando, no sé si se puedan hacer ahora en la virtualidad unos pequeños grupos de discusión de ciertos artículos que sean como los más densos, porque a veces se envían muchas cosas al chat grupal y somos como 120 personas y pues a veces es súper complicado tener que leer todo eso, ¿no? Como a veces uno como scrollea y solo ve las cosas como importantes o este tipo de notas, ¿no? Pero sí se pueden generar, por ejemplo, pienso que en este momento se están haciendo unos pequeños grupos para el trabajo final. Si en esos grupos también se facilitara el entendimiento de algunos artículos, pues no quedarían en el aire y estaríamos más aterrizados y aterrizadas en lo que respecta a la conceptualización. Se me ocurre, ¿no? Hay otras que aún no estamos en grupos, pero pues podríamos dinamizarnos entre nosotros y entre nosotras para organizarnos un poco, o que también estos espacios de tutoría
en este momento estamos como muy entendiendo la página, lo que pasa, entonces siento que hay mucha angustia, mucha preocupación por parte de la gente, como, ¿y qué hago cuándo? Y cómo que el trabajo final, y cómo que hasta cuándo puedo presentar. Entonces creo que es más la angustia que estamos sintiendo que abordando la temática que podríamos abordar en estos espacios, ¿cierto? Sin embargo, pues es la dinámica que estamos manejando. Creo que va a tomar unas semanas más porque también hay gente que está ingresando, pero tratar de dinamizar un poco estos espacios para que esos conceptos, como retomar los conceptos con los que tenemos un poquito de debate, de discusión interna, de desentendimiento, para que en este espacio sí se puedan socializar y lo podamos entender y quede como mucho mejor comprendido para todas las que tenemos dudas. Pero entonces dejo como ahí también la moción, como las que quisieran hacer un pequeño grupito de estudio y eso también nos va a permitir como ir a la par con las dinámicas y tratar de que no se nos acumule el trabajo. Se me ocurre, pero bueno, ya no sé si también sea un poco complicado para el resto de personas, porque pues todos y todas nos dedicamos a cosas diferentes y tenemos horarios diferentes, pero pues lo dejo como ahí. Jessica, muchas gracias. Mira, yo entiendo la angustia como de las personas que están llegando, en fin, y también como de la misma dinámica de la virtualidad. A mí el grupo de WhatsApp me parece que es muy útil, no se lo podemos exigir a todo el mundo, pues como que todo el mundo tenga que estar en el grupo, pero me parece que es muy útil para ir tramitando como varias cosas. Yo lo que les propongo es que también funcionemos como de manera orgánica, es decir, si una tiene la iniciativa y la disponibilidad, por ejemplo, de habilitar ese grupo de estudio en relación con un documento, con un módulo, por ejemplo, podríamos hacer eso, crear un grupo de estudio por módulo, ¿cierto? Entonces, la persona que quiera, que esté dispuesta, que tenga tiempo, se vincula a ese grupo, definen como también la forma de reunirse, si quieren me invitan a mí como tutora o pueden también invitar a otras personas para que también den su perspectiva y miren que puede funcionar de manera orgánica. También comprendiendo que no todas las personas aprendemos igual ni tenemos los mismos hábitos y ritmos como de estudio y de trabajo. Pero si alguien quiere proponer esa alternativa, liderarla, si otras personas sienten que se quieren unir, pues me parece que es perfecta y que es una buena manera pues también de que circule la palabra y circule también como la conversación alrededor de los temas que proponemos. Había notado como otra cosita que dijiste. Sí, a mí también me gustaría mucho que en este espacio también nos pudiéramos dedicar un poco más a los asuntos conceptuales. Por ejemplo, pues de hecho este ya sería un espacio para que estuviéramos reflexionando un poco alrededor de la experiencia en el segundo módulo, alrededor del tema de los feminismos. Para mí, o sea, cuando estábamos preparando los contenidos del diplomado, a mí me emocionaba mucho ese módulo porque creo que es un módulo que nos permite darle mucho sentido a eso que son los feminismos y el papel que han tenido en la evolución histórica, ¿cierto? Pero también como en la construcción de perspectivas, de marcos de interpretación para la sociedad, para nuestra propia historia como nación, como ciudad. Creo incluso que hay un encuentro, y les quería preguntar incluso eso, un encuentro personal también con los feminismos. Por ejemplo, ¿cuál de esos feminismos y de eso que está planteado en esos textos les llamó más la atención, conecta con ustedes? Para mí, por ejemplo, en este descubrimiento de los feminismos, ahora que ustedes hablan del volumen de textos que hay para la lectura, entonces lo que hay sobre feminismos es enorme. Lo que hicimos fue una selección calculada y pensada, ¿cierto? También con una intención, pero sí es muy valioso como poder explorar esas diferentes posturas desde esa mirada histórica, teórica y filosófica. El asunto, por ejemplo, es el feminismo decolonial,
o lo que ha implicado incluso para los mismos feminismos, el transfeminismo y todo lo que le propone y le plantea a los demás feminismos. Creo que esa es una elaboración muy interesante y que este diplomado invite también a dar la reflexión desde ahí me parece supremamente valioso. Creo que un diplomado que se piensa el asunto de la participación política, que no aborde los feminismos, pues estaría como incompleto, ¿cierto? Le faltaría una perspectiva absolutamente profunda y dinámica de lo que significa esa reflexión alrededor del poder y de las mujeres. Entonces, sí me gustaría mucho poderlas escuchar frente a eso, también sobre los materiales que hay ahí, más que sobre el volumen de la información que hay, me gustaría que la discusión también girara en torno a la calidad de lo que encontramos ahí y a lo que nos genera eso que encontramos ahí, ¿cierto? Para mí, por ejemplo, esa reflexión de los feminismos negros, Black Feminism y lo que le ha implicado y a lo que ha invitado a los demás feminismos es sustancial en una reflexión alrededor de la interseccionalidad y esa relación de las mujeres con lo público. Entonces, es muy provocador ese módulo. Ojalá pues se lo disfruten muchísimo porque creo que hay muy buenos elementos para eso. Es muy interesante también que podamos darle esa pincelada a lo conceptual, ya que nos hemos concentrado tanto como en lo procedimental y lo relativo a la gestión. Pero bueno, Ana también había pedido la palabra. Muchas gracias, Dori. Buenas noches para todos, para todas. Pues yo también soy nueva, pero con todas las intervenciones anteriores, pues he ido entendiendo muchas cosas que quería preguntar. Creo que lo que acabas de decir es fundamental, pues solamente hoy me estoy conectando a la primera reunión. Voy a hacer todo lo posible para ponerme al día lo más pronto posible. Son unos temas que creo que son demasiado importantes para nosotras. Si nos inscribimos a este diplomado es porque nos gusta el liderazgo y porque encontramos que la mujer debe jugar un rol importante en la política y para eso pues debemos formarnos. Lo que tú estás diciendo, pues a pesar de que sean largos los textos, hay que explorarlos. Y sí creo que estos espacios deben permitirnos hacer esos debates para retroalimentarnos las unas con las otras. Y pero pues como nueva como tal me siento un poquito desubicada porque pues ya llevan un recorrido, entonces hay cosas en las que no entiendo. Creo que ya será mañana que madrugue a ponerme al día en la plataforma, a mirar qué hay allí, cómo funciona todo eso. Y pues creo que la recomendación para mis otras compañeras que están ingresando hoy en Colombia sería ponernos en contacto directamente contigo a través del interno para que nos explique cualquier duda que tengamos. No sé, lo de los trabajos, del trabajo final, pues sí, ahí sí, no sé cómo haríamos para integrarnos a un grupo, porque pues no conocemos a nadie, o no sé si comparten la lista de los temas para ver pues en qué tema nos llama la atención y podamos inscribirnos. Eso es lo que tengo para decir, y pues muchas gracias por la oportunidad. Ana, muchas gracias. Sí, yo estoy dispuesta y de hecho lo he estado haciendo. Las personas que van ingresando al chat les doy la bienvenida y trato también como de invitarlas a que si tienen alguna dificultad con la plataforma o no comprenden en general como la estructura del diplomado, pues que hagan también las observaciones y las preguntas por interno y vamos pues también como evacuando esas dudas y esas dificultades que pueden tener al respecto. Todavía no se me angustien con el trabajo final. O sea, como vamos así pasito a pasito, entonces avancemos en los contenidos, familiaricémonos con la plataforma, empecemos las lecturas, a interactuar con los recursos y los temas van saliendo. Miren, esta semana salieron 2 temas y ni siquiera hemos empezado el ejercicio ya en sí de construcción del trabajo final. Estoy segura que van a ir saliendo muchos temas y mucho más segura
que cuando empecemos a hablar de la participación política en sí, que es el tema que las convocó a muchas de ustedes y a muchos a este ejercicio, muy seguramente van a salir muchos más temas. No sé, a mí me encantaría, por ejemplo, que pudiéramos hablar del tema de las barreras para la participación, ¿cierto? ¿Cómo se ha visto eso? A mí un tema que me preocupa mucho y me gustaría mucho que algún grupo lo trabajara es el tema de la violencia política. Vamos a ver que hemos avanzado mucho, aunque ya llegamos a un tope, y eso también lo vamos a ver, en el número de mujeres que están participando en política. Las leyes de cuotas han servido mucho para eso, en ciertos escenarios, pero también lo que se ha visto es que a mayor participación de las mujeres en política, también se ven más episodios de violencias políticas hacia ellas. Entonces, por ejemplo, acá en Colombia apenas estamos despertando a ese fenómeno de las violencias políticas. Países como México y como Bolivia, donde había pues donde históricamente ha habido mayor participación de las mujeres, ya incluso están generando instrumentos de política pública para atender el asunto de las violencias en la política. Entonces, muy interesante esa perspectiva de trabajo, porque acá, incluso hace como un mes aproximadamente, hubo 2 concejalas que denunciaron públicamente 2 casos de violencia política hacia ellas, y es una categoría propia, ¿cierto? Tiene unas formas de expresión muy similares a otros tipos de violencia, pero también como categoría propia de violencia, creo que hay que analizarla y hacerla muy visible acá en nuestro país. Por ejemplo, Mónica aquí está hablando del concepto de la discriminación positiva. Ahí hay una elaboración muy interesante, porque muchas preferimos no hablar de discriminación positiva, sino de acciones afirmativas, ¿cierto? Y vamos a ver que también en el ámbito de las políticas públicas, las acciones afirmativas, esas acciones diferenciales, son ejercicios que se asumen desde los estados también y desde otros escenarios para cerrar brechas históricas que tienen que ver también con ese asunto estructural de la discriminación y la exclusión de las mujeres de muchos espacios, y no solo de las mujeres, sino también de diferentes sectores sociales marginados y excluidos históricamente del mundo de lo público. Entonces es interesante. Pero, por ejemplo, ahí hay que reconocer por qué se migra de ver un fenómeno, una acción como una discriminación positiva, nombrarlo acción afirmativa. Entonces, por ejemplo, ese es un ejercicio que también desde lo conceptual que propone Mónica es muy interesante. Bueno, estábamos en Ana. Leandra también había pedido la palabra. Hola Doris, buenas noches, ¿cómo estás? Hola a todas. Hola, Doris, mira, yo tengo una duda específica, es que quería saber si, bueno, yo ya voy como adelantico en el módulo 2, quería saber si de pronto en los contenidos que tiene el diplomado vamos a volver a tocar el tema de los movimientos de mujeres en Medellín, el tema del feminismo en Medellín, porque yo estuve en el sincrónico donde creo que fue la señora Marta Restrepo que nos habló del tema. Yo estuve en el sincrónico, pero me parece que puede ser por el tiempo que teníamos, me parece que fue muy superficial. Yo estaba súper interesada en escuchar específicamente el tema de los feminismos en la ciudad y me parece que fue muy superficial. Yo sí quería preguntarte, Doris, si de pronto en los contenidos, en los documentos, en las lecturas y todo esto vamos a profundizar un poco más y apoyar lo que han dicho 2 o 3 compañeras en el chat de esta grabación, que sería muy bueno optimizar estos espacios contigo para los temas teóricos, de las lecturas, las dudas que hayan sobre los temas en específico, y ya sobre lo técnico y lo de la plataforma y las fechas y esto, pues podamos de pronto utilizar un poco más el grupo de WhatsApp. Lo digo por el tema de optimizar los tiempos tuyos y también los nuestros, porque es un horario muy pesado.
Muchas gracias a todas. Leandra, mira, gracias a ti. Pues como contenido adicional no está pensado, pero sí siento, mira, vamos a, o sea, mejor dicho, le podemos buscar como la manera de que sea una reflexión que sigamos teniendo en el curso. Incluso se podría hacer un tema para el trabajo final, ¿cierto? Y que ese trabajo final nos invite a hacer una exploración mucho más profunda sobre la historia de los feminismos acá en Medellín. También para que sepan, pues las charlas son como una provocación, ¿cierto? Es como una invitación a los temas que se van a ver en el diplomado. Pues sería muy chévere tener la posibilidad específicamente de concentrarnos en ese tema, pero mira que incluso el módulo 2 llega hasta feminismos latinoamericanos, ¿cierto? Y a los feminismos que tienen estas propuestas de lectura desde la decolonialidad. Entonces, muy chévere, mira que eso sería como un ejercicio complementario, como parte del trabajo final, hacer ese ejercicio de exploración alrededor de lo que han sido las experiencias de los feminismos acá en Medellín. Vamos a tener, vamos a hablar mucho del contexto particular de Medellín y Antioquia, ¿cierto? La Secretaría nos ha pedido mucho hablar específicamente de asuntos relativos a las políticas públicas y la institucionalidad de género, pero yo he sido muy insistente, incluso desde la propuesta misma del diplomado, que no podemos agotar la participación política en lo electoral, ni podemos agotar la participación política en lo institucional. Hay otros ámbitos de la participación política que son fundamentales, o sea, esos ejercicios que hacemos desde las organizaciones de mujeres, desde la movilización social, ¿cierto? Desde los encuentros de mujeres, no necesariamente en una organización institucionalizada como tal, sino también esos encuentros que funcionan de manera orgánica en los territorios, esos también son procesos y formas de organización política que es importante observar y analizar. Entonces, a mí me gustaría mucho, Leandra, como que ese fuera un tema de trabajo, mirarlo desde los feminismos. Recuerden que no toda organización social y política de mujeres se asume feminista, pero sí hay como unos valores agregados en las propuestas feministas de la organización social y política de las mujeres. No sé si Leandra... Bueno, Doris, muchas gracias. Por ahí acabo de mandarles un mensajito al grupo del WhatsApp. No está el tema como muy delimitado, pues, como con un objetivo muy claro, pero sí puede ser como un esbozo inicial para un trabajo final. Si alguna está interesada, pues por ahí me levanta la manito. Incluso para un trabajo de grado. Sí. Sí, entonces me levantan por ahí la manito. Además que estoy segura que lo que se encuentra ahí es muy valioso. O sea, a mí me encantó en esa conversación con Alejandra sobre ese recorrido por los feminismos. A quienes no la han visto, les invito a que la vean, el enlace está en la plataforma. Sí me gustó mucho esa conversación o la forma como ella abordó el tema, porque miren que ella ahí nos invita como a conocer esas sujetas, ¿cierto? Denunciación de los feminismos, a veces lo vemos como si fuera una teoría así súper pensada y una cosa, ¿cierto? O lo vemos muy en colectivo, ¿cierto? Pero no reconocemos las sujetas individuales y esos cuerpos y esas historias particulares de las mujeres que fueron el punto de partida para esas miradas que proponen esos feminismos. Claro, ella mencionó, yo recuerdo mucho que ella mencionó que pues que estas mujeres se hacían feministas por sus historias de vida personales, pero que luego necesitaban sentirse acompañadas, esa sororidad y salir a esas juntas para poder hacer realmente posible ese feminismo. Claro, entonces tú te imaginas todo lo que puede salir en esa exploración de los feminismos en Medellín. Pues tú me mencionaste eso y yo de una identifiqué unos rostros, unas historias que muy seguramente van a salir en esa exploración. ¿Qué harían ustedes, cierto? Que son esas historias de vida de mujeres que han sido pioneras. Piénsense, no sé, una acá denominarse feminista
hace 30 años aquí en estas montañas y con esta mentalidad montañera, entre comillas, ¿cierto? Lo que implicó eso también como ejercicio de autorreconocimiento, de afirmación, ¿cierto? De reconocimiento del potencial ese emancipatorio también en ganarse ese espacio público en una sociedad patriarcal como sabemos que ha sido esta, y que además han mujeres que abrieron camino y abrieron paso para que hoy en Medellín tengamos también una organización social y política tan diversa como la tenemos, pero además con un fuerte poder de influencia. Eso no se puede negar. Pues listo, no es el único factor para medir el impacto, pero la institucionalidad de género que se tiene acá, las políticas públicas que se tienen acá, pero también esa capacidad de resistir a esos fenómenos estructurales. Aquí me acabo de acordar de una cosa, el módulo que vamos a empezar la próxima semana, que queda abierto, entonces no se me asusten, es que tal lo vamos a abrir desde la próxima semana, pero sabemos que hay personas pues, que acaban de empezar el camino. El módulo de participación política 1, que es el que sigue después de feminismos, les va a invitar también a una reflexión política profunda sobre nuestro sistema político. Entonces, Colombia es una democracia, sí, ¿cierto? Así se nombra o así se concibe en términos formales, pero es una democracia que contrasta frente al resto de América Latina. Yo no sé si ustedes saben, pero el fin de semana hay un referéndum en Chile y es un plebiscito y es una consulta donde la ciudadanía va a votar si quiere o no cambiar su constitución. Nosotros ya vimos ese proceso cuando se iba a dar la constitución del 91. Entonces, miren, somos una democracia con todos los defectos que podamos tener, pero en términos institucionales vamos un paso más allá, por ejemplo, que el paso que apenas está dando Chile. Pero si vamos a ver unos elementos históricos también ahí, Chile vivió un proceso de dictadura que no vivimos nosotras, esto acá en Colombia, pero Chile no vivió un proceso de violencia como el que vivimos acá. Entonces ese módulo invita también a una primera reflexión sobre eso que es la democracia colombiana, y la idea es también como que empecemos a ver unos elementos propios de contexto, unos elementos estructurales de cómo funciona el orden de género en Occidente, por decirlo de alguna manera, pero también cómo eso se ve reflejado en nuestra historia política, en nuestra historia constitucional, ¿cierto? Esa experiencia situada de la participación política de las mujeres y todo lo que de ahí se puede desprender. Entonces, mejor dicho, van a salir, espero que salgan muchas preguntas y muchas reflexiones sobre todos estos temas. Bueno, aquí, mejor dicho, ese chat menos mal queda guardado porque de ahí va a salir mucha pita también para esos trabajos finales. Edilia también había pedido la palabra. Hola, bueno, no, voy leyendo acá, está muy interesante el debate. Realmente es muchísimo. Bueno, lo primero era que también pues como que uno se preocupa un poquito porque estamos corriendo mucho con el trabajo final y apenas nada estamos iniciando. Y pensarse en un trabajo, en un proyecto, requiere primero haber leído un poquito y meterse un poquito más en el cuento, ¿cierto? Lo segundo es que yo quería invitar de manera pues, a las lideresas que hayan en este diplomado. O sea, yo sé que en este grupo seguramente hay mujeres que hace rato están trabajando desde la práctica en liderazgos y tratando y buscando su espacio como mujeres y todo esto en juntas de acciones comunales, en fin, una cantidad de organizaciones, listo. Y que pues algunas pueden tener un bagaje académico, otras solo es desde lo empírico, que por cierto lo valoro inmensamente. Yo desde la práctica trabajo en comunidad con muchas lideresas y me dejan, o sea,
me desarman cada vez que me reúno con ellas porque me botan toda la teoría que tengo en la cabeza, vuela. Cuando uno se sienta con ellas a escucharlas cómo se empoderan de los espacios, uno queda, me dice, Dios, la teoría es linda, pero la práctica es maravillosa. Y yo creo que es lo que nos tenemos que invitar en este diplomado. Entonces a mí me gustaría mucho que, de hecho lo escribí ahí en el chat ahorita, que esas lideresas que están en este diplomado se vayan pensando a medida que van haciendo las lecturas y demás, cómo es su práctica, cómo es su quehacer en la práctica como lideresas, que seguramente muchas no se reconocen. Hay muchas no se reconocen como las lideresas, como mujeres que son, sino que piensan que es un accionar por hacerlo, no son valoradas e incluso no son valoradas ni en las mismas organizaciones. Por ejemplo, para no ir muy lejos en las juntas de acción comunal, hay que ver las mujeres tan guerreras que existen y que trabajan por los derechos de todos. O sea, es un constante trabajo y un constante meterse en una cantidad de cosas, así no sepan, pero lo hacen. Pero nosotros, ni siquiera nosotros las mismas mujeres valoramos eso. Eso por un lado, y la otra es estigmatizar o pensar que una persona porque no tiene un título académico, no tiene la posibilidad de llegar a tener, por ejemplo, un cargo público o tener un cargo, ejemplo, alcaldía de Medellín, ¿cierto? En una labor. No, ¿por qué no? Si son personas que hacen y conocen el mundo y conocen las necesidades de su sector, de su barrio, de su comunidad, la conocen más que cualquiera y pueden enseñarnos incluso mucho. Entonces, no es enamorarse de este tema, entender lo que esto no puede pasar a ser solo un asunto académico y de lectura, que hay que traspasar estas barreras académicas y llevarlos a la práctica, porque si no, no haríamos nada. Y estas barreras de la virtualidad. Sí, sí, pero es una maravilla. Esto nos demuestra, mire, estamos conectadas 49 personas. Habíamos más cuando iniciamos. ¿Cuándo se iba uno a imaginar que iba a poder tener desde la virtualidad un encuentro de un tema tan importante? Pues y además que lo necesita la ciudad lo necesita, el país lo necesita. Y es este reconocimiento como mujer, y además que nuestro diplomado lo dice, que es mujer y participación, ¿cierto? En todo, pero Miren, participación. Listo, sí, no, era, no, muchas gracias. Miren, este es el tercer año que yo acompaño los diplomados de la escuela, y mi tema es este. O sea, mi tema es el tema de las mujeres participando en política, y les digo que me apasiona y me parece la cosa más, trasciende como mi dimensión académica, mi dimensión profesional, y pues llega a lo también como a lo personal, y como lo personal es político, mi apuesta personal y política está ahí. Y en la experiencia también en los diplomados, lo que tú dices, o sea, para mí eso es magia. La magia que hacemos las mujeres cuando nos encontramos desde diferentes lugares. Entonces yo, a partir de este llamado que hace Dilia, también hago como la invitación a las mujeres que vienen del trabajo popular, del trabajo en su cuadra, del trabajo en su calle. No se dejen intimidar por un documento que habla sobre, no sé, muy seguramente se van a encontrar documentos ininteligibles, pero eso que es ininteligible en un documento, usted ya lo tuvo en su práctica política cotidiana en su territorio. Entonces, la posibilidad de intercambiar la teoría con la práctica. Ojalá esos grupos de trabajo pudieran incorporar como todas esas visiones, las que estamos en la academia, las que están en el trabajo popular, las que están en las organizaciones, las que están en el Estado también, y cómo generar también a partir de esos trabajos que vamos a hacer y esos grupos de estudios si se van a generar esa posibilidad de intercambio de perspectivas. Eso es lo más enriquecedor y lo más transformador de estos diplomados. Entonces, bueno, sí, yo creo que es real el asunto de la carga académica, pero también les digo, esa pelea hay que dársela. Incluso yo a muchas mujeres
populares, y me gusta llamarlas así porque además me parece que es un concepto que empodera mucho, además de que, a pesar de que tenga mis peleas con eso, empoderar, pero yo siento que también a la práctica hay que meterle un poquito de teoría, y a la teoría hay que meterle práctica, ¿cierto? Entonces, ese diálogo constructivo entre quien está en la calle haciendo la política cotidiana, o que su vida misma es un ejercicio permanente en lo público, de esa política, pues también tiene mucho que decir frente a todos estos temas que estamos hablando acá. Vea, eso que pone Elena ahí, para mí, y lo vamos a ver cuando lleguemos al tema de la participación política, para mí la política, y más las mujeres que toman la decisión de ser mujeres políticas, la idea no es que todas las que estamos acá salgamos a ser candidatas de algo, pero ojalá muchas sí lo sean. Para mí ese es un tema de servicio, como tú lo pones ahí, Elena, o sea, la política es servir, y ese debería ser, bueno, puede sonar muy utópico, puede sonar muy romántico, pero para mí ese es un imperativo ético del ejercicio de la política. Y ojalá ese imperativo ético nos permitiera construir una forma distinta en la que las mujeres hagamos y veamos la política. Puede que la forma tradicional no lo asuma así, pero qué bueno que nosotras si lo hagamos desde nuestra práctica política cotidiana, en nuestra casa, en nuestra familia, a la hora de ir a votar, pero también pues quienes dan ese paso tan importante de ser mujeres activas en la política, pues y más en la política electoral. Bueno, seguíamos. Yo me emociono, a mí esto me emociona y ojalá ustedes también se emocionen con esto, porque si no hay emoción. Bueno, seguíamos con Edilia ya habló. Margot Zuluaga, así aparecía el usuario de otra persona que pidió la palabra. Adelante. Buenas noches. Bueno, sí, mi nombre es Marta Lucía Gómez, solo que el correo lo pongo Margot Zuluaga. Pero bueno, miren, para mí el diplomado, bueno, soy comunicadora social. Para mí el diplomado ha sido realmente una experiencia muy importante. Yo soy una persona muy curiosa y sin embargo veo que del tema no conocía mucho y por eso me metí realmente a estudiar. Porque me parece que es muy importante la educación política en las mujeres. Yo no soy participativa ni aspiro, digamos, como muchas mujeres que están acá, que me encanta, que son activistas, o sea, son lideresas, pero a mí me parece que hay algo importante, es que las mujeres nos tenemos que educar, tenemos que saber y nos tenemos que meter. Hay de textos muy densos, pero también así como son de densos, son de interesantes. He descubierto muchas cosas, me han surgido muchas preguntas y eso lo agradezco. O sea, esa dificultad por entender y por meterme en el asunto, porque realmente veo que el diplomado, o sea, se han esmerado, las personas que lo plantearon se han esmerado para que tengamos todas las aristas del conocimiento y sobre todo lo histórico, porque creo que conocemos muy poco y creo que nosotras las mujeres en Medellín y en todo lado deberíamos de hacer participación de estos espacios porque es la única manera que nos podemos educar, porque hemos estado fuera de la esfera de la educación para conocer estos temas. O sea, no los vemos como en ninguna parte y esto pues me han asombrado. Creo que se te desconectó el audio, Marta. Listo. Entonces lo que decía es que agradezco muchísimo este espacio de participación porque es una manera de educarme en un tema que me compete totalmente, así no me vaya a meter a la política. Yo quiero decirles que yo soy una de las personas que está en el grupo que quiere hablar de Estamos Listas, pero yo no quiero hablar solo como partido político, cómo se formó el grupo, sino que yo quiero incluir muchos de los temas que se han hablado acá y de las inquietudes que Doris ha planteado, porque a mí lo que me interesa es que ese grupo perdure, crezca, y una de las inquietudes que tengo profundas con ese grupo es qué están haciendo para educar
a las personas que participan en el grupo y que forman parte de ellas. Me parece que todas deberían de estar aquí metidas en este diplomado, en cualquiera de los tres, porque si hay una cosa fundamental es que nos tenemos que enterar cuál ha sido la historia de las mujeres en la humanidad. Entonces, yo estoy muy contenta y solo quería decirles esto, y bueno, que estoy en el grupo de Estamos Listas, ya somos como 6 personas, ahora hubo otras personas interesadas, y yo quisiera hacer como una investigación de fondo a partir de ese grupo político, de qué es lo que ha pasado en Medellín y cómo es la formación de la gente que está ahí adentro. En fin, ya con Doris hablaré después porque quisiera meter muchas de las cosas que usted ha comentado ahora. Muchas gracias. Listo, muy bien. Bueno, por aquí tengo también a Lina Marcela, Mónica y Sofía. Vamos en ese orden. Lina Marcela todavía está conectada. Bueno, entonces sigamos con Mónica. Mónica está más activa en ese chat. Muy buenas noches a todos, soy Mónica Alejandra Rivera, historiadora recién egresada de la universidad. La verdad, yo lo había oído un poquito el tema del feminismo porque me metí en otras cosas. Sin embargo, en la carrera estudié lo que fueron abusos y violencias sexuales a las mujeres desde la colonia. Eso me comenzó a gustar el tema del feminismo porque me di cuenta que la violación o la cultura de la violación del heteropatriarcado no es algo de ahora, sino que ha venido toda la humanidad y se ha venido silenciando. Entonces, este tipo de lecturas yo las había tomado desde una manera muy histórica y estoy tratando como de entender esto desde una perspectiva mucho más actual, porque es triste que hoy en día, siglo XXI, todavía ocurran cosas que ocurrían en el siglo XVI, con otro tipo de mentalidad. Entonces, yo vengo de una familia todavía muy conservadora y poco a poco se ha ido cambiando esas cosas en mi casa. Entonces, los cambios no son fáciles y yo le agradezco mucho estos espacios porque le permiten a uno entender que piensa uno que es libre y feminista y hay cosas que desde nuestro propio punto de vista se calla uno por no molestar al hombre de la casa, no molestar, y se supone que yo no soy así. Y son micromachismos que uno tiene, que uno no se da cuenta, por ejemplo, entre las mismas mujeres, porque usa esa falda tan corta, o esa, por ejemplo, miren lo que pasó en estos días en Bogotá con la jueza, una jueza que es fitness, independientemente de su labor política como jueza, puede ser muy buena, muy mala, no lo sé, pero ya en su cuenta personal de Instagram es fitness y tiene un cuerpazo que todas envidiaríamos y lo ha trabajado. Entonces, ¿por qué una mujer no puede usar su sexualidad como quiera y no perder su lado ético laboral? Ese es uno de los temas que a mí me gustaría trabajar, no sé, más adelante. Y les tengo una propuesta, compañeras o compañeros, porque no faltará pues el compañero por acá. Si quieren de pronto repasar los conceptos, discutir fuera del horario, este horario me gusta, pero si podemos discutir en otro día, otra hora, les mando una pequeña encuestica para las que estén interesadas. Organizamos 2 horitas, 1 hora y media, módulo 1, yo ya presenté el módulo 1, estoy en ese momento en el 2, pero podemos repasar del módulo 1, hacer, digamos, pequeños resúmenes. A mí me gusta mucho hacer resúmenes, hablar de los temas. A veces uno hablando es que entiende las cosas. Hay textos que son muy difíciles, pero cuando uno los discute con alguien más que está en la misma problemática que uno, lo entiende uno más fácil. Y sobre todo que aunque yo he tratado un poquito el tema, ya tanta teoría ya como abruma, y sin embargo entre todas estamos para ayudarnos. Esa es una propuesta que les tengo. Y usted tiene razón, profesora Doris. Comencemos leyendo teorías y vamos mirando que vamos trabajando hasta el final. Entonces, tengamos en el tintero como las preguntas, y qué pena que les llene mucho el chat, sino que me interesó mucho la conversación y el tema. Súper bien. Mónica, ¿tú de dónde eres? De muchas partes. Crecí en la costa, nací en Boyacá, mi papá es santanderiano y terminé en Medellín. Entonces, me considero colombiana, pero no de ninguna zona en particular. Bueno, lo que pasa es que haces una invitación que es un efecto colateral del diplomado, pero lo voy a hacer explícito desde ya. En la experiencia de trabajo en este diplomado, que es una de las experiencias más, en estos diplomados en la escuela, en la universidad, que es una de las experiencias más transformadoras también en mi vida, yo he notado una cosa, y es que el encuentro con los feminismos está cargado de la subjetividad y la experiencia vital.
Hay muchas mujeres que llegan, se encuentran con los feminismos, con la idea de que los más respetan los golpistas, pero muchas salen de acá feministas, ¿cierto? Y es una revolcada de la vida, ¿cierto? Muchas nos han implicado en encontrarnos con nuestra propia historia de vida, nuestros propios momentos en los que hemos sido víctimas, víctimas del sistema, de la estructura social patriarcal, víctimas de ese machismo. Y yo he notado también que en muchas personas es el contrario. Y es que, y esa es una lectura absolutamente personal, o sea, el efecto es tan fuerte que prefieren no seguir como buscando por ahí, escudriñando por ahí. Entonces es una experiencia absolutamente vital, absolutamente individual, ¿cierto? Y quiero bien como que cada una la haga Doris, qué pena, consciente se lo te que escucha un implica ese poquito encuentro de... entrecortado. Listo. Ya. Mejoró un poquito. Sí, Sí, bastante. sustancialmente, profesor. Entonces, es como también que cada una viva ese proceso, ¿cierto? Que le genera también reconocerse en ese lado de la sociedad, en ese lado, pues que finalmente ha sido un poco victimizado por ese discurso, pero también desde el otro lugar, desde el quehacer de cada una, en la academia, en el trabajo social y comunitario, en el trabajo en lo público, ¿cierto? Desde la estatalidad. ¿Qué puedo hacer para ayudar a transformar un poco esa situación personal, pero también esa situación que en colectivo deben vivir muchas mujeres? Creo que independiente de que nos denominemos o no feministas, ese tema de reconocer también las vulnerabilidades, de reconocer esas fracturas que tiene este sistema social y político, debe ser como un acuerdo, ¿cierto? Así sea tácito, como listo. También dentro de mis causas y dentro de mis propósitos vitales, desde lo que haga en pequeño o en grande, luchar un poco para transformar como esa situación de desigualdad que todavía sigue afectando a muchas mujeres en el mundo, ¿cierto? Habrá muchas que no hayan sentido eso, ¿cierto? Y que lo nombran así. Yo no digo que no hayan necesariamente, que nunca hayan vivido una violencia, sino que tal vez nunca han comprendido que la han vivido. Y en esa medida siento que el asunto de reconocernos también, eso que las feministas han instaurado como la sororidad, que ojalá no se vacíe de sentido la palabra como pasa con muchas que se ven de moda, se acompañe pues ese autorreconocimiento y esa experiencia individual de cada una. Bueno, teníamos por acá también a Sofía. Sofía había pedido la palabra. Buenas noches. Yo soy nueva, no hago poquito, hace poquito que entré, pero sí estoy como preguntándome qué se sabe acá con Medellín, sobre todo del feminismo y discapacidad, ¿cierto? Porque las mujeres con discapacidad siempre hemos estado como aparte de las mujeres, nunca hemos sido incluidas, apenas el tema de discapacidad se está hablando. Entonces me interesa como ese lado que se ya sabe como de discapacidad y feminismo acá en Antioquia. Me parecería como muy interesante. Mejor dicho, acabaste de tirar una piedra. Tremendo tema. Sí, esa es la idea. Mejor dicho, ahí les queda la idea de Sofía. Sí. Además, Sofía, mira que por ejemplo en el módulo 2 que habla sobre el tema de la interseccionalidad, ese módulo nos cita también a pensar a la mujer, a las mujeres, no a la mujer, a la mujer, como en toda su diversidad, ¿cierto? Por nombrarlo de alguna forma. Y con de alguna manera también esas experiencias vitales están atravesadas por un montón de circunstancias, de contextos, de vivencias. Y claro, por ejemplo, el asunto de la discapacidad transversalizan una experiencia de vida. Esa pregunta que tú haces es una pregunta fundamental hoy en día, cuando la política es una política también desde la subjetividad, es una política también desde las identidades.
muy válida la pregunta que haces y sería un tema también extraordinario de trabajo para este diplomado. Y es cómo se han pensado los feminismos y cómo han actuado los feminismos también desde esa reflexión alrededor de la discapacidad. Entonces, muchas gracias por traerlo. Bueno, no sé si haya más comentarios, mucho ánimo, si tienen dudas individuales, cosas que puedan y vean pertinente poner en el grupo de WhatsApp, lo ponen. Si les parece más pertinente escribirme o llamarme, también lo hacen. La idea es como poder acompañar esos procesos grupales, pero también individuales, y que sepan pues que el interés es que puedan terminar de la mejor manera el ejercicio del diplomado. El miércoles vamos a tener la charla de apertura al módulo 3, ¿cierto? Yo voy a preparar esa sesión para ustedes, entonces nos volvemos a ver el miércoles. Recuerden pues que también estos espacios sincrónicos no son obligatorios, pero miren cómo se siente de distinta la experiencia cuando podemos interactuar de una manera más directa. Entonces que tengan un... Doreis. Hola. Hola, yo sí quería resaltar como la importancia del diplomado, pues yo soy muy escéptica cuando escucho la palabra feminismo porque lo atribuyo como a las feministas de que hay que matar al hombre, que abajo, que no sé qué, pero rescato mucho y me ha gustado mucho los textos, independiente que sean densos, porque es que nos dan unas bases teóricas y sustentables del papel, y esa es la que yo más resalto, el papel político que ha tenido la mujer en el devenir pues de los tiempos, no sé si suena muy redundante. Entonces yo cuando leí sobre el diplomado, pues yo, será de lo mismo, pues, pero veo que no. Entonces a mí sí me gusta mucho ese tema centrado, el papel político de la mujer específicamente. Entonces ahí ya me da muchos sustentos, muchas bases para cuando yo diga que esos feminismos, no sé si nombrarlos tan radicales, me parece que no contribuyen como a mirar esa desigualdad que ha venido dando la mujer pues en estos tiempos, o no en todo el tiempo, en todos los tiempos. Entonces sí me parecen muy asertivos o muy acertados los documentos que han puesto en los diferentes módulos. Bueno, Lady, muchas gracias. No sé si Mónica va a decir algo. Ah, creo que no, ya apagó el micrófono, sí. No, profesora, muchas gracias, una feliz noche. Yo le quería preguntar si este era el segundo encuentro sincrónico o el tercero. Este es el segundo, la segunda tutoría, pero el del miércoles va a ser la tercera charla. ¿Sí me Listo. entiendes? Sí, señora, ya le entendí. Igual usted todo esto lo montó en el foro, sino que el foro tuvo problemas para acceder a los videos, todo. La plataforma, sí, es verdad. Bueno, Listo. entonces que tengan un buen fin de semana. Lady también nos ha instalado una conversación muy interesante. A mí me parece que lo radical es lo que ha permitido transformar el mundo, ¿cierto? En muchos momentos lo que se ha visto como radical ha sido lo que ha posibilitado las revoluciones y los cambios, ¿cierto? Entonces, vamos a ver también hasta qué punto, como ese marco de interpretación de lo que es radical, sigue siendo algo negativo o también vemos lo positivo que ha habido ahí en la transformación desde la sociedad. Sí, Doris, porque pues ahí bueno, sí, puede que ahí incluso ese es el ejercicio para hacer las claridades en los conceptos, porque hay gente que ataca mucho ese papel participativo de la mujer en la política y la señalan, o sea, dice que es feo, ¿cierto? Y no le tengo toda claridad en ello, pero que las feminazis, entonces uno como que no, el discurso no se debe centrar en eso, sino en esa participación que ha dado la mujer, esa pelea que se ha dado en los diferentes aspectos, porque es muy complicado jugar un papel de esposa, de madre, de hija en una sociedad tan machista. Entonces, como reivindicar esa postura de la mujer en esos ámbitos. Listo, está muy bien. Gracias, Lady, por compartir tu perspectiva. Mejor dicho, este chat queda para la memoria con muchos temas de los que seguiremos hablando a lo largo del diplomado. Bueno, que tengan un feliz fin de semana y con las que puedan nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien.